Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde que el Señor nos ha permitido. Es para mí nuevamente un privilegio el poder comunicarme con ustedes a través de este medio, el poder compartir de su palabra. Primeramente, el Señor ha bendecido a cada uno de nosotros y debemos de dar gracias por ello. Bendito sea el Señor. Pero antes de que comencemos, hermanos, yo quisiera hacer una breve oración para que el Señor bendiga su palabra. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias le doy, poderoso Dios, por su amor y su infinita misericordia, por sus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana, poderoso Padre. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que usted nos ha dado en esta tarde. Yo le pido, Señor, que pase un carbón encendido, Señor, en mis labios, que pueda yo comunicar, Señor, transmitir su palabra a aquellos que están afligidos, a aquellos, Señor, que están luchando, Señor, tal vez en enfermedad, Señor. Tenga usted misericordia de cada uno de sus hijos, de su pueblo, poderoso Padre. Que esta palabra, Señor, lleve fortaleza, lleve, Señor, la seguridad de que usted, poderoso Dios, está con ellos. Gracias le doy, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras, hermanos, ahí en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 18. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Vemos, hermanos, que en la actualidad el ser humano empieza a desviar su fe hacia cosas vanas. Equivocadamente ponen su fe en logros, en sus propios logros o en su propia inteligencia, en la ciencia y hasta en otras personas, en otros seres humanos. A veces ponen más fe en lo que dirá el doctor, en lo que hará el medicamento, que la fe en Dios. En la iglesia primitiva se vivía una fe más ferviente, tenían más confianza en Dios. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Porque el apóstol Santiago nos dejó en las Sagradas Escrituras la recomendación para el pueblo de Dios. Y dice así, en el versículo 13, vamos a empezar, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Es una pregunta, hermanos. Haga oración. Y nuevamente vuelve a preguntar, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. En el versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Nuevamente es la pregunta. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Sabemos que el pueblo de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios, sabemos que si estamos pasando por dificultades o por luchas, lo primero que debemos de hacer, hermanos, es hacer oración, clamar al Señor, buscar la presencia del Señor, su dirección, para que por medio de esa oración el Señor nos fortalezca y podamos seguir adelante. Pero también dice que si está alegre, hermanos, está gozoso, cante alabanzas a nuestro Dios, exalte el nombre del Señor,
¿verdad? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Hermanos, sabemos que estamos pasando por eh, enfermedad, por este virus, ¿verdad? Que tiene a la humanidad con temor. Pero sabemos que nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Él el que nos guarda, Él es el que nos libra. Amén, aleluya. También dice que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, ¿verdad? Vemos aquí que es necesario a veces, hermanos, cuando nuestra fe es muy débil, cuando nuestra fe está debilitada, cuando no sabemos, hermanos, si somos suficientes para llamar, ¿verdad?, la atención de nuestro Señor Jesucristo, que, que no es suficiente para que el Señor escuche esa oración. Llamamos a aquellos que están fuertes en espíritu, fuertes en el Señor, ¿verdad? Que en este caso serían los ancianos de la iglesia. ¿Y cuáles son los ancianos de la iglesia, hermanos? Vienen siendo los ministros, el pastor principalmente, los ministros, ¿verdad? Aquellos que tienen un lugar especial eh, en la iglesia o que toman alguna actividad en la iglesia. Ellos son los que podrían ungirlo con aceite, ¿verdad? Pero el principal sería el pastor o un ministro que esté fuerte espiritualmente, que sea justo delante de los ojos del Señor. El aceite representa el Espíritu Santo, ¿verdad? También representaba en la antigüedad como un medicamento o un ungüento para los enfermos o para reconfortar de igual manera a reconfortarse. Dice así: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Amén, gloria al Señor. Pero aquí dice algo muy cierto, hermanos. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Aleluya. Es la oración de fe, la oración que pedimos, la oración que sabemos que el Señor, creyendo que el Señor hará, que el Señor sanará, que el Señor salvará. Amén, gloria al Señor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén, gloria a Dios. La oración eficaz es aquella oración que no se da por vencida. Es esa oración que perdura. Es esa oración que está queriendo alcanzar su objetivo. Esa es la oración eficaz. Pero también dice del justo. ¿Y quién es justo, hermanos? Yo creo que todos somos justos porque hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el justo es aquel que vive una vida limpia, una vida santa delante del Señor. Amén. Y aquí también dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Anteriormente ya había tomado a Elías, ¿verdad?, como ejemplo. Pero aquí está diciendo, era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él también tenía miedo, él también se afligía, él también sentía
esas angustias que tal vez nosotros estamos pasando, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy importante que dice, fervientemente, oró fervientemente. Su oración no era era una oración pequeña. Su oración no era una oración que, que ni él mismo tal vez creía que iba a suceder. Su oración era una oración ferviente, una oración de fe, porque él conocía a Dios, porque él sabía que Dios estaba a su lado. Para que no lloviese, y no llovió. Imagínense, hermanos, esa oración de poder que hizo este varón, para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Y aquí en el 18, hermanos, en el versículo 18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La oración que este varón, hermanos, era de poder, era de fe, y era un hombre como nosotros, con miedos, tal vez con pecados, ¿verdad? Tal vez se sentía frustrado, pero aún así hay algo que este hombre tenía, y era una fe, hermanos, una fe que es necesaria tenerla en estos tiempos, hermanos, en esta pandemia, en esta crisis que está viviendo la humanidad. Tener fe, tener paciencia en el Señor, orar, hermanos, orar, hermanos, orar con fe para que el Señor responda a cada una de nuestros ruegos, cada una de nuestras necesidades, pero también orar conforme a la voluntad del Señor. Orar con humildad, orar fervientemente, reconociéndonos que sin Cristo no somos nada. Gloria al Señor. Estamos pasando, hermanos, por un periodo de prueba, por un periodo de sufrimiento en estos países, en este mundo. Estamos experimentando en la vida, ¿verdad?, de algunos hermanos el desánimo, la frustración. No deje, hermano, que esto que está pasando le quite la mirada que usted ha puesto en Dios. Crea en usted mismo. Crea en que el Señor está ahí a su lado. Crea que en su oración, hermanos, va a tener respuesta. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero va a tener respuesta. Porque dice que la oración de fe puede mucho, hermanos. Tal vez no sabemos lo que pasará después, solamente Dios sabe. Pero nada es más oportuno en estos momentos que la oración. ¿Por qué en estos momentos? Sabemos que en la vida de un cristiano la oración es su alimento. Sabemos que la oración es el poder tener esa comunión. Es la libre expresión del alma hacia Dios.
es el platicar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿por qué digo que en estos momentos? Porque en estos momentos es cuando el Espíritu se humilla más, porque necesita más de Dios. Siempre necesitamos, hermanos, pero en este momento es un periodo de prueba donde estamos poniendo a prueba nuestra paciencia, nuestra fe en el Señor. Cuando hay luchas y cuando hay pruebas, entonces nuestro espíritu está más humillado ante Dios y nuestro corazón está más quebrantado, está más blando. Pero es necesario tener fe. Es necesario tener fe para tener la esperanza en medio de la lucha o de la prueba. ¿Por qué la oración? Porque la oración es el medio establecido para obtener la gracia divina, la misericordia de Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Alabado sea el Señor. Debemos de ser pacientes, hermanos. Dios está probando nuestra paciencia. Dios está poniendo a prueba nuestra fe, hermanos, en Él. A veces las luchas por las que pasa el cristiano son difíciles y a veces perdemos esa fe. Y a veces hasta dejamos de confiar en que el Señor ha de contestar. Pero no, hermanos, esa es la voz del enemigo diciendo eso. El Señor nunca, nunca los va a dejar. Él nos dejó un consolador que es su Espíritu Santo. Él es el que da testimonio de nosotros. Entonces es necesario a veces cuando nuestra fe decae, hermanos. ¿Quién ha experimentado que a veces nuestra fe se debilita? Todos hemos pasado por eso, hermanos. Pero el Señor es el que nos ayuda y nos levanta. Y también, hermanos, es bueno pedir ayuda a los hermanos que están fuertes en el Señor espiritualmente. Porque como dice aquí su bendita palabra, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gloria al Señor. Orar unos por otros. Orar unos por otros para que seamos sanados, para que seamos librados, para que seamos confortados en el Señor. La oración es el arma más poderosa que el cristiano tiene para vencer el desánimo y la falta de fe. Nuestro Señor Jesucristo dijo en su bendita palabra, ¿verdad? Son palabras de Él. Sin mí nada podéis hacer. Gloria a Cristo, aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a leer ahí en el Salmo 51:7, hermanos, y con esto culminamos esta breve enseñanza. Salmo 51:7. Gloria a Cristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Salmo 51. Amén.
Salmo 51:7 dice la palabra del Señor así: Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén, gloria al Señor. Esta es una palabra, hermanos, para aquel que está tal vez en enfermedad, tal vez está pasando por problemas y dificultades y luchas, hermanos. Este texto no solamente es para aquel que tiene alguna enfermedad física, sino también para aquel que tiene una enfermedad espiritual. Porque dice su palabra: purifícame, purifícame con hisopo y seré limpio. Esto se refiere también al pecado. Si está pecando, si ha pecado contra el Señor, límpiese. Lávame y seré más blanco que la nieve. Él es el único que puede limpiarnos, el único que puede sanarnos. Solamente Cristo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, debemos de poner nuestras pruebas y enfermedades a las plantas de Cristo. Debemos de dejar de depender de nosotros mismos o depender de las demás personas. Aprendamos a depender de Dios, a buscar en medio de la aflicción el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Hermanos, a veces en medio de esa aflicción, en medio de esa enfermedad, es un propósito que el Señor tiene para su vida. Usted dele gracias a Dios, usted glorifique al Señor y verá la gloria de Dios descender sobre su vida y sobre la vida de su familia. Dele gracias a Dios por ese propósito. No deje de orar y pedir la dirección de Dios y pídale que le dé la fe que usted necesita, hermano, hermana, para que pueda resistir hasta cuando Él venga, procurando que todo lo que hagamos sea para su santa gloria. Amén. El Señor es grande. Bendito sea el Señor. Muchas gracias. Yo les doy, hermanos, y espero que sea de bendición para sus vidas, hermanos. Solamente el Señor nos pide obediencia y fe. Si usted tiene obediencia y tiene fe, usted va a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración y con esto terminamos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias le doy, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque usted nos muestra a través de su palabra, Señor, que pongamos nuestras luchas, nuestras pruebas a sus plantas. Que tengamos fe, Señor, en que usted hará grandes cosas en nuestras vidas. Señor, que hagamos oración, que pidamos, Padre Santo, que clamemos ante su divina presencia, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias porque usted nos ha guardado de todo mal, Señor. Usted ha cubierto, Señor, los hogares de mis hermanos, Padre. Usted los ha levantado. Usted los ha fortalecido y le doy gracias, mi Dios. Pero si alguno está enfermo, Padre mío, yo le pido que ahí donde esté enfermo, usted ponga sus benditas manos, usted sane, Señor, esa enfermedad, usted fortalezca, Señor, a ese hermano que está pasando por luchas, que está pasando por pruebas, por dificultades, Señor. Que usted sea propicio y se glorifique en medio de su pueblo, Padre Santo. Gracias por todo, Señor, que aún sin merecerlo, poderoso Dios, usted ha derramado, Señor,
sobre cada uno de nosotros y le damos la gloria y la honra y la alabanza. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor.